Muy buenos días, estudiantes. Iniciamos una nueva semana más de clases en la asignatura de Ciencias Naturales. Vamos a continuar con la unidad número 2, que es la reproducción. Ahora vamos a ver los tipos de reproducción. Pregunto, ¿conocen los dos tipos de reproducciones que existen? ¿Sí? ¿Cuáles son? La reproducción sexual y la reproducción asexual. Muy bien. Primero es asexual y después sexual. Lo dijimos al revés, pero bueno. ¿Saben lo que es asexual y sexual? No. Bien. Eh, Vamos a compartir nuestro libro virtual de Ciencias Naturales y nos vamos a ubicar en la página 50 para entender mejor este tema. Listo, ahí estamos ya compartiendo nuestro libro. Vamos a dar inicio a la lectura y me va a ayudar con la lectura el alumno Manuel. Ya dice, tipos de reproducciones. Primero tenemos reproducción asexual. Leamos, por favor. La reproducción asexual. En la reproducción asexual, un solo progenitor da origen a descendientes genéticamente idénticos a él. Por lo general, quienes representan reproducción asexual tienen la capacidad de producir descendencia idéntica en grandes cantidades, como sucede con las bacterias. Se considera que este tipo de reproducción es la más antigua y sencilla, ya que no incluye modificaciones del material genético, es decir, solamente hay una sola especie. Ok, entendido. Entonces, ¿qué es la reproducción asexual? Ya, solamente un solo progenitor da origen a la especie. Es solo uno, no dos. ¿Ok? Dicen que es la más antigua. Ya, ya. También dice que es muy sencilla porque no incluye esas modificaciones como en la reproducción sexual. ¿Sí? Ahora, bien, entonces, ¿qué pasa en la reproducción asexual? Solamente se incluye un solo progenitor. Es la más antigua y sencilla. ¿Ok? Continuemos con la lectura. Reproducción sexual. Ahora voy a leer yo. La reproducción sexual consiste en la generación de organismos similares a los progenitores a partir de la combinación del material genético de dos individuos de la misma especie. Y este requiere de la reproducción de gametos que al unirse en el proceso de fecundación forman un individuo diferente de la nueva combinación de ADN. Es decir, ok, muy bien, aquí nos dice que aquí participan dos individuos para formar una sola especie. Ya, pero eh, el individuo es muy diferente y una nueva combinación del ADN, como nos dice aquí en la lectura.
¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de la reproducción sexual y asexual? Es que la reproducción asexual es solamente un solo progenitor y la reproducción sexual son, se unen dos individuos para fecundar un nuevo progenitor. ¿Ok? Continuemos con la lectura, por favor. Yo continuaré leyendo. Ya. La capacidad de producir determinados tipos de gametos define el sexo biológico. ¿Y esto qué quiere decir? De un individuo. Los organismos con gametos femeninos tienen sexo femenino y los organismos con gametos masculinos tienen sexo masculino. ¿Me hago entender? Ya, ya. Y aquellos que poseen ambos se los denomina hermafroditas. Entonces, es decir, entonces, los organismos con gametos masculinos se los denomina masculinos y los gametos femeninos se los denomina femeninos y los que poseen ambos se llaman hermafroditas. Bien, continuemos. Ya, la reproducción sexual es la fuente más importante de variación genética dentro de una especie. Permite generar individuos que se adapten a múltiples circunstancias y así evitar la extinción. Miren, es decir, que aquí en la reproducción sexual, o sea, pueden seguir fecundándose, no como en la reproducción sexual, que solamente corresponde a un solo individuo. Bien, continuemos. Ya. Algunos organismos pueden tener tanto reproducción sexual como asexual durante su ciclo de vida. En ambientes constantes con pocas perturbaciones, la reproducción asexual se favorece, mientras que cuando hay nuevos retos, el entorno se prefiere la generación de individuos mejor adaptados a nuevas condiciones y por ello se favorece la reproducción sexual. Ok, muy bien. Continuemos. La fecundación permite la combinación de ADN entre individuos con reproducción sexual. Muy bien. Entonces, entendimos qué es reproducción asexual y qué es reproducción sexual. En resumen, como lo mencionamos anteriormente, reproducción asexual, un solo individuo, reproducción sexual, dos individuos. Ok. Bien. Ya. Ahora vamos a ver la función de la reproducción en el ser humano. Muy bien. De inicio a la lectura el estudiante Carlos. Se cree que la primera población de seres humanos era nómada, que existió en África y que estaba conformada por cerca de 125.000 individuos. El número de nacimientos de la población se controlaba al tener largos periodos de lactancia, lo que disminuía la fertilidad de las hembras. Algunos estudios científicos no descartan las prácticas de infanticidio cuando nacían niños en épocas de escasez de... El inicio de la agricultura permitió que estos seres se establecieran en un solo lugar, lo que aumentó el número de habitantes. Miles de años después, más de 100.000 millones de habitantes humanos pueblan el planeta. Muy bien, eso corresponde a la función de la reproducción humana.
¿Ok? Ahora vamos a ver las características de la reproducción. Yo daré inicio a la lectura. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos reproducir descendientes semejantes a ellos. No es una función necesaria para la supervivencia de los organismos, pero sí es indispensable para la continuidad de la vida y la permanencia de las especies en la Tierra. Muy bien, entonces, una de las características de la reproducción humana que es la capacidad que tienen los seres vivos para producir descendientes, ya, descendientes semejantes a ellos. Ya, ya, y aunque se dice que no es una función necesaria para la supervivencia de los organismos, ya, pero cabe recalcar que es indispensable para la vida, ¿sí? Ya, ya, y esto también hace que sea importante para la permanencia de todas las especies en la Tierra. Estas son las características de la reproducción humana. ¿Me van entendiendo? Ok, continuemos leyendo. No todos los seres vivos se reproducen de la misma forma. Hay algunos con reproducción asexual y otros con reproducción sexual. La reproducción asexual se presenta cuando a partir de un solo progenitor se da origen a dos o más descendientes genéticamente iguales, como ya lo mencionamos anteriormente. Ya, tiene la ventaja de ser rápida y producir un gran número de descendientes, pero su variabilidad genética es casi nula, es decir, no se da. Muy bien. En la reproducción sexual, un organismo se origina a partir de dos gametos o células, es decir, óvulo y espermatozoide. Esto ya ocurre en el ser humano. Bien, sí. Ya, esta clase de reproducción genera descendientes distintos de sus progenitores y diferentes entre sí, lo que facilita que los nuevos individuos soporten nuevas condiciones del entorno. Muy bien, ya. La reproducción del ser humano es de tipo sexual y no de sexual, porque de sexual ya significa que una parte de la información genética del padre y otra de la madre se unen para crear un nuevo individuo. Por ello, el nuevo ser tendrá caracteres semejantes a los de sus progenitores, pero también distintos porque su combinación será exclusiva y diferente de la de cualquier otro ser. Muy bien. Es decir, aquí, a pesar de que eh, se une el esperma con el óvulo, bueno, puede que el individuo saque el carácter de la mamá o una parte física eh, o otras cosas. Ya, por medio de la reproducción, los seres vivos dejan descendientes semejantes a sus progenitores. Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos visto la reproducción asexual y la reproducción sexual, las características de la reproducción, la función de la reproducción sexual que se facilita en el ser humano y entre otras cosas. Hasta ahí, estudiantes de la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué hemos visto? Las características de la reproducción, las funciones, muy bien, la reproducción asexual que proviene de un solo individuo, la reproducción sexual, excelente, muy bien. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana con el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino.